Gracias por su puntualidad. A muchos de ustedes están desde ya minutos atrás y también al mismo tiempo su comprensión. Siempre damos una tolerancia de 10 minutos y qué bueno, ¿no? Qué bueno que se hayan conectado a este tema que venimos desarrollando todos los días sábados. Hemos comenzado con los conversatorios denominado Hablemos del Hogar Cristiano, ¿sí? El sábado anterior estuvimos hablando un tema muy interesante, ustedes sabrán, estuvimos hablando que el matrimonio fue constituido por Dios en unidad e independencia, ¿no? Entonces, Dios fue el que constituyó el matrimonio, ¿no? Y basamos ese estudio en el libro de Génesis, el libro de los orígenes, ¿no? Ahí vemos el principio de muchas cosas y, cómo no, del matrimonio, ¿sí? Y el Señor nos ha edificado en aquella reunión y ha habido muchas preguntas que quizás hoy día se puedan ir respondiendo algunas de ellas, pero antes de ello vamos a desarrollar hoy uh, un pasaje muy interesante, un tema muy interesante, el cuidado y el mantenimiento del matrimonio, ¿sí? Y para ello tenemos un amigo, siervo del Señor, ministro del Señor, a quienes muchos de ustedes lo conocen. Personalmente lo conozco alrededor de 14, 15 años, más o menos lo que viene a ser mi edad de cristiano, ¿no? Por así decirlo, estoy chivolo, 15 años de cristiano. Entonces aproximadamente ese es el tiempo que vengo conociendo. Él para nosotros es una persona, no para mi vida y también para nuestro ministerio, nuestra familia, es una persona de mucha bendición, ya que les cuento un detalle, ¿no? Es una de las personas que estuvo en nuestro primer servicio como Iglesia Jesús Salvador, ¿no? Entonces, siempre lo he considerado un mentor. En los comienzos de mi vida en Cristo, ha influenciado bastante sobre mi vida y en muchas ocasiones, quizás en muchos mensajes ustedes me han escuchado citar su nombre o decir, ¿no? Y recibí consejo del hermano Santos, ya dije su nombre, ¿ves? Entonces, esta noche tenemos ese privilegio de poder de estar con nosotros nuestro hermano Santos y su esposa Gaby. Entonces, los voy a dejar con ellos. Ellos van a compartir lo que viene a ser el cuidado y el mantenimiento del matrimonio, que es muy importante. Va a ser un estudio que va a estar basado en el libro de Efesios, capítulo 5, verso 25 al 33. Entonces, les pido que presten mucha atención a estos principios bíblicos, a estos consejos bíblicos de la palabra de Dios, valga la redundancia. El Señor les va a hablar así como lo viene haciendo cada día. Amén. Entonces, Santos, Gaby, bienvenidos a nuestra reunión. Estamos listos para escucharlos. Amén. Muy buenas noches, amados hermanos, con cada uno de los que se han integrado. Y quiero dar las gracias, en primer lugar, a Dios por este tiempo que me permite compartir una vez más con la Iglesia de Jesús Salvador. Dios tiene propósitos maravillosos para nuestra vida y yo creo que este propósito, esta bendición de compartir su palabra también es un milagro de vida. Así que voy a dejar a mi esposa también para que se presente este tiempo. Amada Iglesia del Señor, muy buenas noches. Es un gusto, una alegría, una bendición para nosotros poder compartir con ustedes este tiempo, en este momento, todo lo que estamos pasando. Mi nombre es Gaby, tenemos 12 años de casados. Congregamos en la Iglesia Alianza Cristiana Cono Norte Callao y estamos sirviendo en el Ministerio de Familias. Sí, ya tenemos varios años sirviendo en esta área y qué bueno es Dios, ¿no? Que nos permite servir en esta área porque nosotros necesitamos ser siempre, de alguna manera, por decirlo así, ser ministrados, ser ministrados con la palabra para no perder la visión o la diada, por decir así. Muchas veces en el tiempo vamos descuidando nuestra comunión con Dios, nuestra comunión como pareja también. Entonces, este tema que vamos a tocar hoy día es un tema muy bonito. Nosotros hemos querido hacerlo un poco a menos, hemos hecho una analogía
Pero quiero empezar este tiempo con una oración, ¿ya? Para que Dios bendiga la palabra. Y luego voy a dejar a mi esposa para que nos dé una pequeña introducción al tema. Muy bien. Acompáñame con una pequeña oración, por favor. Te damos gracias, bendito Padre. Gracias, Señor, por permitirnos tener tu palabra a nuestro alcance, Señor, porque tu palabra nos llena de vida, tu palabra, como decíamos, es un milagro de vida para nosotros, Señor. Permítenos que a través de tu palabra seamos confortados, fortalecidos, ayúdanos a tener una mente abierta para poder recepcionar, Señor, nuestro corazón también que esté despierto para poder aquilatar toda la enseñanza e información que tú tienes en tu palabra, Padre Celestial. Úsanos, Espíritu Santo, y que este tiempo sea provechoso para todo nuestro ser, Señor, espíritu, alma y cuerpo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Santos, me permites Anderson. hacer una indicación corta nada más, ¿sí? A ver. Me había olvidado. Correcto. Hermanos, como ustedes saben, mientras nuestro hermano Santos junto con Gaby van exponiendo el tema, les invito a que puedan tomar nota. Y si es que tuviesen alguna pregunta, envíenlo por el chat del Zoom que tenemos. Si no quieres que tu pregunta sea pública, puedes hacerlo directo a mi persona. Ahí aparece Anderson Carranza. Y yo voy luego al final de la exposición del tema, voy a hacer llegar estas preguntas a Santos, a los invitados de esta noche, y van a estar dando respuestas, ¿no? Y si de pronto no tenemos una respuesta precisa para tu pregunta, también te diremos, bueno, vamos a orar para que el Señor nos muestre cuál es la respuesta en su palabra y podríamos hacerlo ya quizás de una manera particular, ¿no? Pero yo les invito a que sean abiertos, tomen esa iniciativa de justamente despejar sus dudas en cuanto a estos temas, ¿no? Y entonces hagan sus preguntas, estamos dispuestos para poder tomar nota y luego tratar de responder a cada una de sus preguntas, pero con cierto fundamento bíblico. Amén. Entonces, gracias Santos, disculpa por haberte interrumpido. Perdón. Quisiera pedirte un servicio. Tengo el PPT, te lo he enviado a tu WhatsApp, no sé si lo puedes presentar. Es pequeño, es bien pequeño. No creo que pese mucho. Ok. Perfecto, ahora mismo. Ok. Vamos abriendo nuestras Biblias de todas maneras en el libro de Efesios, capítulo 5, versos del 25 al 33, que vamos a dar lectura. Para esta noche se ha titulado Cuidado y mantenimiento del matrimonio. Como dicen, vamos a basarnos en el libro de Efesios 5, 25 al 33. Cuidado y mantenimiento del matrimonio. Debemos entender que para poder tener un matrimonio saludable es de mucha importancia cuidarlo, mantenerlo fortalecido siempre. Para poder tener un mejor ejemplo acerca de esto, vamos a hacer una pequeña analogía con el cuidado de nuestro cuerpo. No sé si están ya en la Biblia. Vamos a leer Efesios. Estamos en el PowerPoint, ¿no? A ver, avancemos uno. Muy bien. Ok. Porque dice el verso 30 que pertenecemos a un cuerpo, ¿no? El cuerpo de Cristo. Entonces, nosotros hemos querido hacer una pequeña analogía a manera de ilustración, así como nuestro cuerpo necesita consumir vitaminas, la carencia de alguna de ellas determina el padecimiento que afecta a nuestra salud y hasta pueden llevarnos a la muerte. Entonces, dicho esto, ¿no? Entendemos que nuestro cuerpo necesita vitaminas para poder estar saludables, para crecer, no enfermar, para un correcto funcionamiento. De la misma manera, nuestro matrimonio necesita vitaminas espirituales. ¿Por qué? Porque son principios básicos, principios de la palabra de Dios, las cuales una vez suministradas en nuestro matrimonio, pero adecuadamente, van a lograr que nuestro matrimonio esté fortalecido. Hoy en día se ha puesto muy de moda esto de las vitaminas. Todo lo que hemos tenido algún problema con
con este mal que nos ha sobrevenido, los que hemos salido de estar mal de coronavirus, nos dicen o nos recomiendan consumir diferentes tipos de vitaminas, ¿no? Para fortalecer nuestro cuerpo, porque de verdad que daña bastante. Entonces, vamos a ir a la lectura de Efesios capítulo 5, del 25 al 33, por favor. No lo he anotado ahí, pero lo tenemos. 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Vamos avanzando en el PowerPoint, por favor. Muy bien, vamos a mirar la primera vitamina que hemos querido nosotros presentar. La vitamina A. La vitamina A del amor. Vamos a entender dos cosas principales aquí. ¿Cómo es que amó Cristo a la iglesia? ¿Y para qué la amó? ¿No? Porque son dos razones fundamentales que nos van a ayudar a entender el por qué es tan importante esta vitamina que podemos consumir de la palabra de Dios, la vitamina del amor. De pronto, la Biblia está llena de esa palabra, ¿no? Toda la Biblia nos habla del amor y de este tipo de amor justamente. ¿Cómo es que Cristo amó a la iglesia? Y el verso 25 nos dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces nosotros vamos a mirar que dentro de un estudio panorámico de la palabra de Dios vamos a encontrar muchos tipos de amor en la Biblia. Encontramos el amor fileo, por ejemplo, que es el amor de padres a hijos, el amor erotao, que es el amor sensual o sexual, como se le quiere llamar, el amor estorge, que es una palabra griega que habla sobre el afecto natural, específicamente está en Romanos 12:10, que dice que debemos amarnos unos a otros con amor fraternal, amor de amigos, ¿cierto? Pero en este caso, el amor que acá se presenta en este texto es el amor que en griego dice agapao, que significa, nosotros lo conocemos como el amor ágape, que es el amor sacrificial, ese amor que nos menciona en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Que dio a su Hijo unigénito. Es un amor sacrificial. Entonces, respondamos la primera pregunta. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? La amó de forma sacrificial. Y acá encierra una gran enseñanza. Porque así como Cristo amó a la iglesia de esa manera sacrificial que hasta su vida dio por nosotros, de esa manera nos motiva, nos insta a los hombres a amar a nuestro cónyuge con esa misma entereza, con esa misma dedicación, digamos. Debemos amar con un amor sacrificial. Yo digo, ¿qué es el amor sacrificial, no? Y me pongo a pensar en el día de fútbol, en ese día que
justamente los hijos o la esposa quieren pasar un tiempo con el esposo, con papá, pero ese día juega Perú, pues, ¿no? Entonces hay que decidir entre Paolo Guerrero y estar con la esposa. Y entonces uno dice, tengo que hacer un sacrificio. Mira. Es un sacrificio de pronto muy, muy casero, pero claro, hay otros sacrificios quizá más grandes, ¿no? Yo he visto a un hombre que estaba con su esposa caminando y vino un asaltante a robarle el celular a ella, no quiso entregarle, le fue a disparar y el hombre se paró en medio y dio su vida prácticamente por su esposa, le dispararon a él. Y yo más o menos tomo ese ejemplo, es un amor sacrificial, cómo cuidar a la familia de forma sacrificial, dar tu tiempo, tu dinero mismo, ¿no? A veces el hombre dice, no, yo no te doy mi dinero, no te doy, confórmate con lo poco que te doy, porque no te puedo dar más, porque es mi dinero y se me cuesta. Parte de su vida se le va al hombre ahí, no lo quiere entregar con facilidad. Pero el hombre tiene que tener esa capacidad de amar a su esposa y entregar todo, si es posible, su vida. La billetera, pues, imagínate, no es tan valiosa como la vida, pero el hombre debe tener esa capacidad de amar a su esposa. ¿Cómo debe amar el hombre a su esposa? Como Cristo amó a la iglesia, de forma sacrificial, con amor ágape. ¿Y para qué la amó? ¿Para qué la amó? Dice el 26, los que están con su Biblia, sígame ahí, para santificarla. Claro, vamos a leer el 26 y el 27. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Mire bien, el 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia que dice gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces Dios procuró proveerse una iglesia santa, una iglesia sin mancha, sin arruga. O sea, habla de una iglesia que camina a la perfección. Pero había una razón por la cual Dios estaba perfeccionando su iglesia, había una razón por la cual Dios estaba santificando su iglesia, había una razón por la cual Cristo dio su vida misma, y es porque se la iba a presentar a sí mismo. Qué curioso, ¿no? Yo quiero que mi matrimonio funcione. Fíjese usted, estamos hablando del cuidado y mantenimiento del matrimonio. Entonces, tenemos que amar de esa manera, con amor sacrificial. ¿Para qué? Porque al fin voy a ser yo mismo el beneficiado, voy a recibir la retribución de mi esfuerzo, de mi sacrificio, porque yo voy a tener a mi esposa al lado, una esposa bendecida, una esposa saludable, una esposa feliz. Yo puedo presentarme una esposa feliz, saludable, porque he hecho el sacrificio que Dios me pide. Entonces, mi esposa pues no estará con los problemas de que mi esposo me saca la vuelta, no estará con los problemas que mi esposo no me da dinero, no estará con los problemas mi esposo no me ama, porque el esposo tiene que no solamente decir ni tener la intención, sino que tiene que llegar hasta ese nivel de que su esposa pueda ver que tiene esa capacidad de amar a ella, amarla de forma sacrificial, ¿correcto? Entonces, es la primera vitamina que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Hermanos, si usted consume esta vitamina de la palabra de Dios, le aseguro que el cuidado y el mantenimiento de su matrimonio está asegurado. Amén. Pero vamos avanzando porque el tiempo se va rápido, así es que avancemos a la siguiente diapositiva, por favor. La vitamina B, vamos a mirar la vitamina B, la vitamina B de la bendición. Entonces, esta vitamina nos habla de una palabra griega, eilogeo. Eilogeo es una palabra que reemplaza bendición en el Nuevo Testamento. De ahí viene la palabra elogio, que significa apreciar, decir cosas buenas de alguien. El bendecir a nuestro cónyuge es una vitamina que oxigena de continuo nuestras relaciones.
Es importante, mis hermanos, antes de leer el texto bíblico, es importante que aprendamos a valorar a nuestro cónyuge. Tanto mujeres como hombres debemos tener siempre una palabra de bendición para nuestra pareja. La palabra bendición, parafraseándola, dice bendición. Bendecir es decir bien, hablar bien. ¿Qué cosa habla usted? ¿Qué cosa le dice usted a su cónyuge, a sus hijos? ¿Qué es lo que saca del corazón usted cuando habla? Porque Lucas 6:45 dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y hay mucho que no, de pronto nos hemos dado cuenta que ya siendo cristianos aún sacamos algún por ahí, nos sale algún sapito, alguna culebra. ¿Qué pasó? Quizá no estamos consumiendo la vitamina B, la vitamina de bendición. No estamos abundando en cosas buenas en nuestro corazón. Consumamos la palabra de Dios. Llenemos nuestro corazón de cosas buenas. Por eso yo le digo, tristemente lo he visto hombres que bromean de sus esposas en reuniones familiares. Dice, ah, mi esposa es la bruja de la casa, dice, por ejemplo, ¿no? Y se ríen con personas X, ni siquiera a veces personas cercanas. Denigran la imagen de la esposa cuando el esposo está para hablar bien de la esposa. Esa mujer que me diste, Señor, a veces locamente habla el hombre de la esposa o viceversa, la esposa del marido. Y a veces tenemos frases tan despectivas que dañan el honor de la esposa. Dentro del cuidado de nuestro matrimonio, tenemos que aprender esto, mis hermanos, a tener palabras siempre de bendición. Nunca hacer ni siquiera bromas de nuestra esposa. Tengamos cuidado porque mancillamos la honra de nuestra propia esposa. Y recuerde usted que la palabra del Señor nos dice que el hombre cuando se une a la mujer es una carne con él. El verso 31 dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Son una sola carne. Cuando usted ofende a su esposa o a su esposo, se está ofendiendo usted mismo. Por favor, tenga cuidado la próxima vez. Por favor, considere tener en su corazón siempre una palabra de bendición. Por eso la palabra bendición en el Nuevo Testamento está reemplazado con esta palabra eilogeo, elogio. Y elogio es admiración. Una mujer debe admirar a su esposo y viceversa, el esposo debe admirar a su esposa. Pero qué mal se ve cuando la esposa dice, ay, como quisiera que tú seas como ese muchacho de Esto es Guerra, ¿no? Que tengas el cuerpo del muchacho de Esto es Guerra y no la barriga que tú tienes. Entonces, como que esos comparativos como que duelen un poco, ¿no? O el esposo dice, ay, si tú cocinaras como la fulana de tal, como la hermanita fulana de tal, y entonces lo que hablamos van dejando heridas. Esas comparaciones son muy dañinas. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado porque sin darnos cuenta vamos dejando heridas que no se van a cerrar tan fácilmente. Esta vitamina es muy importante que la podamos consumir en nuestro matrimonio. Considere la próxima vez que quiera decir algo ligeramente, considere que puede estar mancillando su propia honra. Amén. Continuemos con la siguiente vitamina. Muy bien, acá vemos la vitamina C, la vitamina de la comunión. Muy bien. La comunión tiene que ver con comunicación. Cuando tenemos comunión con Dios, es cuando conversamos con Dios, cuando Él conversa con nosotros, ¿no? Hay muchas formas como de conversar con nosotros, a través de la exposición de la palabra que escuchamos, a través cuando leemos la Biblia, pero es muy importante que podamos, como familia, como matrimonio, que podamos tener tiempos de orar
en pareja. ¿Puedes leerlo? ¿Sí? Mm, Comunión que tiene que ver con comunicación con Dios. Orando en pareja, compartiendo la palabra de Dios mediante devocionales, sirviendo en pareja y como familia en nombre del Señor. Sabemos que hay muchos ministerios, muchas maneras de poder servir a Dios, no solo en la música, en las ofrendas, hasta en la limpieza de la iglesia. Claro que en este momento está un poco rezagado, ¿no? Pero de repente con los niños, sirviendo en la escuela dominical, los grupos familiares, reuniones que tengan entre la semana. Hay muchas maneras de poder servir al Señor, ¿no? Y también la comunión con nuestro cónyuge, con nuestro cónyuge. Eh, Recuerden que cuando nosotros nos comunicamos, podemos enterarnos de muchas cosas. A veces el hombre llega cansado y molesto del trabajo y no comunica nada, ¿no? Y la esposa tiene que adivinar a veces, o viceversa, ¿no? A veces llega el hombre del trabajo y encuentra a la esposa molesta y el esposo tiene que adivinar. Pero es importante que podamos hablar de nuestros problemas y las preocupaciones, lo que nos aqueja. Es importante que podamos comunicar a veces cosas que a veces preferimos guardarlas. No, este problema lo resuelvo yo. Pero somos una carne y tenemos que comunicar aquellas cosas que de pronto las enmascaramos y decimos, no, ya, yo como que tengo la capacidad de solucionarla, ¿no? No, pero para eso somos un matrimonio, para eso somos familia. Y otra de las cosas que debemos aprender es a tomar decisiones juntos. Mm, Acá quiero decirles algo, mis hermanos, para el cuidado y mantenimiento del matrimonio. Consideremos esto. Muchas veces, eh, cuando queremos, por ejemplo, digo yo, adquirir un bien, el hombre dice, voy a comprarme pues algo, ¿no? Voy a comprarme un celular nuevo de repente. Pero no le comunica a la esposa. Y la esposa estaba considerando el sueldo de ese mes para pagar el colegio de los niños o los servicios. De repente la luz llegó el recibo más elevado ese mes. Pero el hombre tomó su propia decisión, pues fue y compró nada más. Y cuando él llega contento con su nuevo celular, y la esposa le dice, y el sueldo de este mes, y el hombre dice, bueno, compré mi celular este mes, sí, pero no me dijiste nada, es que mi dinero, yo lo trabajo, así es que no tengo por qué estar dando explicación a nadie. Además que lo necesitaba, ¿no? Ya tenía que cambiar en la nueva versión del celular que ha salido. Pero tenemos que aprender algo, mis hermanos. Tenemos que aprender a tomar decisiones juntos. Por más mínima que sea la decisión que vamos a tomar, por más pequeña que sea la decisión que vamos a tomar, siempre consultemos con nuestra pareja, hombres con nuestra esposa, mujeres con su esposo. Ustedes recuerden esto, uno de los más grandes problemas que se generan dentro del hogar es cuando nos volvemos independientes, entre comillas, ¿no? Y empezamos a tomar decisiones por nuestra propia cuenta. Y de pronto, sin darnos cuenta, vamos dañando nuestra relación matrimonial y dejamos que el enemigo se vaya apoderando poco a poco a través del malestar, de la incomodidad, porque no nos comunicamos, porque no pudimos tomar decisiones juntos. Hermanos, aprendamos a tomar decisiones juntos en en todo, en lo más pequeño como en lo más grande. Yo quise abundar un poco en esto. El, el proverbio 17:14 dice que cuando estamos molestos tomamos decisiones locas, dice, ¿no? Yo lo dejo ahí para que ustedes lo busquen en casa, ¿amén? Pero recuerde que nuestras palabras revelan nuestro carácter y muchas veces cuando hablamos con enojo, cuando hablamos molestos, hermanos, a veces
nos delatamos quiénes de verdad somos o qué es lo que guardamos aún en el corazón. Por eso cuando usted esté molesto, mi hermano, no tome decisiones molesto. Por eso cuando usted esté molesto, no intente solucionar algo. Tranquilo, espere el tiempo del Señor, cálmese primero, porque puede tomar decisiones locas. La otra cosa es que debemos aprender a hablar siempre con la verdad. Los hombres a veces enmascaramos cosas y mentimos. No, no dignificamos a nuestra esposa de esta manera. Cuando le mentimos, le decimos a la esposa, el hombre dice, hoy día me toca de repente trabajar tiempo extra, pero muy por lo bajo se llevó las zapatillas y no era tiempo extra de trabajo, era en realidad un partido de fulbito que tenía por ahí. O en su defecto, había el cumpleaños de la compañera del trabajo y la esposa se iba a molestar, pues. Así que yo le digo a mi esposa, el jefe me ha pedido que haga horas extras. Y no, la verdad es que estaba en una fiesta COVID. Entonces, tengamos mucho cuidado con esas cosas. En la compra, a veces también de cosas, ¿no? Como le digo, a veces caemos fácil en la mentira. Por eso, nuestras palabras, debemos recordar que nuestras palabras son directivas para nuestra vida. Y no solamente para nuestra vida, son directivas para nuestros hijos. Porque esos pequeños testigos que nos ven a diario, nos escuchan como hablamos, las mentiras que decimos. Un día la vida nos pasará la factura y no se extrañe si los hijos un día también le terminan mintiendo de la misma manera que usted mentía a su esposa. Los hijos terminan mintiendo. Y la hija le dice al papá, papá, tengo que ir a hacer un trabajo de la universidad por 9 meses y cuando ella regresa del trabajo de la universidad le dice que ya usted es abuelo y usted no lo sabía. ¿Por qué? Ellos, ¿de dónde aprendieron? De su ejemplo de vida. Recordemos eso, mis hermanos. Seamos siempre veraces. Yo puse ahí el pasaje de Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7, porque habla de darle honra a nuestra esposa, que debemos tratarla como vaso más frágil. También tarea para su casa, lo lee en casita, para no extendernos mucho. Pero es muy importante honrar de esa manera y no dejar que el enemigo gane terreno en nuestra vida a través de las mentiras. Recuerden que el diablo es padre de las mentiras. Y a veces nosotros, siendo hijos de Dios, muchas veces nos volvemos entrenados del diablo cuando le engañamos a nuestras esposas. Hace mucho daño. Entonces, para el cuidado y mantenimiento del matrimonio, tome decisiones, no con enojo, considerando siempre a su esposa y hablando siempre con la verdad. Haga las cosas, hermanos, comunicándose siempre. Eso enmarca el consumir siempre esa vitamina de la comunicación. Eso va a fortalecer nuestro cuerpo matrimonial. Continuemos con la siguiente vitamina. La vitamina E, la vitamina de la exclusión o la separación. Muy bien, acá quiero ser rápido en este tema. Dice el pasaje que hemos leído y también en Génesis 2:24 hay algo parecido, creo, pero hoy quiero más bien centrarme en el verso 30, perdón, sí, 30-31 vamos a leer, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de su hueso, dice. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por esto dejará, dice. La vitamina E nos habla de la exclusión o separación. Cuando por ahí alguien dijo que el casado casa quiere, ¿no? Cuando uno se casa, no solamente cuando uno se casa, ¿no? Cuando uno se junta con alguien para hacer familia, tiene que aprender esto. Y tenemos que aprender, aunque nos cuesta un poco. Muchos aún vivimos en casas familiares, pero no olvidemos que debemos tener nuestro espacio propio. Eso es algo que a nosotros como pareja nos ha costado entender, ¿no? Porque
muchas veces necesitamos la ayuda de la suegra o de la abuela, ¿no? Necesitamos siempre que nos apoyen con los niños, qué sé yo, no tenemos sin número de excusas. Pero lo cierto es que hay casos que las terceras personas o la injerencia de terceras personas dentro de nuestra relación matrimonial dañan la relación matrimonial. No debemos permitir entonces con ligereza la intervención de terceros. El diablo recuerda incluso a la serpiente. También puede usar a la suegra, a los abuelos, a los cuñados. Lo digo de buena forma. Por favor, no me malinterpreten. Claro que sí, ellos son de bastante ayuda y de soporte para nuestro matrimonio. Nos bendicen también, oran por nosotros, pero no permitamos que ellos tengan injerencia en el desarrollo de nuestro matrimonio. Por esta razón, la pareja debe hacer todo el esfuerzo posible por estar solos. Y una vez que estén solos, nadie debe intervenir en la vida de pareja. Acá Cuoto dice, se pueden aceptar consejos, sugerencias, pero no la intervención directa de nadie. Yo quiero de pronto contar esto como, tal vez usted pueda tomarlo como algo ficticio o tal vez puede ser algo real, pero hay hombres que le dicen a su esposa, ¿cuándo vas a aprender a cocinar como mi mamá? Dice, ¿no? No me voy a comer esta comida que has preparado hoy día porque no se parece a la comida que preparaba mi mamá. Y hay hombres, en su defecto mujeres, que pueden estar viviendo una relación matrimonial, pero, ¿cómo puedo decirlo? A ver, o sea, su cuerpo puede estar ahí, pero su corazón aún puede estar en el seno de mamá. Y por eso es que algunas personas dicen, algunas mujeres dicen, mi esposo sufre de mamitis aguda, dicen, ¿no? Y a veces permitimos eso, ¿no? Y yo me ha tocado ver en algún momento el caso de que la suegra llegaba y le increpaba cosas a la esposa y le decía, tú no sabes atender a mi hijo, ¿no? No le sabes cocinar, que por acá no vales para nada, le decía, ¿no? Y el hombre se quedaba calladito porque tenía que respetar a su santa madre. Pero nosotros como hombres hablábamos en el tema número 1 del amor sacrificial, debemos darle honra a nuestra esposa. Y aunque nos duela, debemos decirle, mamá, gracias por tus consejos y todo lo que quieras apoyarnos, pero no te voy a permitir que tú le faltes el respeto a mi esposa, porque es mi esposa. Es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Usted no puede permitir, no, mi mamá te puede decir lo que sea porque es mi mamá, ¿no? O mi papá, qué sé yo, ¿no? No sé cuál será la realidad de repente que nosotros podemos estar viviendo. Quizás no sea esta su realidad, pero hay algunos que pueden tener ese problema. ¿Por qué? Porque no hemos consumido la vitamina E, la vitamina de la exclusión o la separación. Entonces, de repente a usted le tocó vivir en la casa familiar, en la casa de los suegros, de los padres, pero tengamos cuidado que ellos no tengan injerencia directa en nuestro matrimonio. Defendamos a nuestra esposa, defendamos a nuestro esposo. Recuerde que su familia es su esposa, su familia es su esposo, su familia son sus hijos. Los demás son familiares nada más, no son familia. Mi familia es mi mamá, pero usted es casado, o usted es conviviente en todo caso, pero ya usted ya hizo familia. Su mamá ya no es su familia, es su familiar. Y eso es algo que nos cuesta entenderlo, nos cuesta consumir esta vitamina, la vitamina de la exclusión. No, pero yo no puedo hacer un lado a mi mamá porque yo tengo que honrar a padre y madre. Sí, honra, hay muchas formas de honrar a padre y madre, pero no que ellos tengan injerencia ni que dañen con sus aportes, dañen su relación matrimonial. Pueden bendecir su familia, pero no permita que nadie dañe, ningún tercero. Tengamos cuidado, los terceros son peligrosos, hermanos, los terceros son peligrosos. Conocimos a un hombre que era muy amiguero y siempre llevaba a sus amigos a casa para ver el fútbol y era tan amiguero, siempre llevaba a un amigo que decía ser su mejor amigo y ese mejor amigo un día terminó metiéndose con su esposa. Entonces tengamos mucho cuidado
con darle esa puerta abierta al enemigo, porque la intervención de terceros en nuestras relaciones a veces pueden dañar, hermanos, pueden dañar. Cuidemos nuestra, nuestra exclusividad, cuidemos nuestra separación, aprendamos a vivir como familia, amén, y hagamos respetar nuestra independencia también. Continuemos con la siguiente vitamina, por favor, vamos avanzando ya. La vitamina, a ver, La vitamina K de la nos saltamos a la vitamina K. vitamina K de la coinonía. Ujú. Coinonía en español significa comunión o unión. El término coinonía puede entenderse como una comunión más íntima. Amén. La vida de matrimonio definitivamente involucra la vida de intimidad. Yo no sé, de repente hay niños aquí, no sé, pero es bueno que sepamos que Dios creó eh, el matrimonio también para disfrutar de la intimidad, de la vida sexual, ¿no? Eso lo dice Génesis 1:27. Pero recuerden que también el sexo distorsionado o mal usado puede destruir vidas o familias. Koinonia, esta vitamina que vamos a consumir de la palabra de Dios, nos habla de una comunión más íntima, nos habla de algo más, más cercano, pero esto debemos cultivarlo siempre. De pronto en los primeros días del matrimonio, en los primeros tiempos somos muy querendones, muy cariñosos, pero conforme pasa el tiempo vamos perdiendo un poco, por decir así, no es muy bonita ni muy cristiana esta frase, pero se va perdiendo la magia, dicen algunos, ¿no? Se va perdiendo la magia se va perdiendo el encanto ahí del romanticismo, pero esto tiene que ver mucho, mis hermanos, con el respeto. La verdadera intimidad también depende de una muy buena comunicación, hermanos. Entendernos, el hombre a veces no entiende por qué la mujer de pronto siempre está con dolores de cabeza, ¿no? Pero debemos comprender como hombres. Bueno, el hombre siempre está dispuesto para la acción, pero comprendamos a nuestra esposa que a veces pasan por tiempos difíciles, por días difíciles. Sin embargo, 1 Corintios capítulo 5, verso 7, por favor, no lo tengo anotado ahí, pero si usted tiene su Biblia al alcance, vaya a 1 Corintios 5, 7, dice esto. No, perdón, al revés, es 7:5 es. No lo había notado. 7:5. Dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Es muy importante que aprendamos a validar la intimidad dentro del matrimonio. No nos neguemos, dice, ¿no? A veces, hermanos, quiero apuntar esto, o quiero que usted lo apunte ahí, pero muchas veces los hombres somos muy ligeros en querer tener intimidad con nuestra esposa, cuando la esposa muchas veces está pasando por tiempos difíciles, no solamente quizá en salud, sino emocionalmente. A veces ella está recuperándose de un daño emocional que usted mismo puede haberle causado, ¿no? Porque el hombre fácilmente a veces hiere a la mujer, todo el día se ha pasado incomodándola, eh, hablándole mal, ofendiéndola, ¿no? Han discutido todo el día, pero llega la noche y el hombre quiere tener intimidad y le dice, cumple con 1 Corintios 5, 7, no te niegues, ¿no? Pero es que el hombre tiene que entender algo, tiene que entender que la mujer es integral. O sea, la mujer tiene que estar sana en todo aspecto, en lo espiritual, en lo emocional, en su salud física.
si hay un área que no está bien, la mujer no está dispuesta, mis hermanos. La mujer no está dispuesta y el hombre no entiende eso, no entiende por qué no está dispuesta. Si la Biblia lo manda, ¿no? Es una ley de Dios, tiene que cumplir la mujer. Pero ya no está dispuesta porque usted todo el día lo ofendió y ni siquiera le dijo perdóname. Y en cambio el hombre no. El hombre es un poco más despreocupado, creo. No sé, pero es una constante en los hombres. El hombre se olvida rápidamente, pero la mujer se acuerda, aún se acuerda del problema que tuvieron el año pasado, de que usted se olvidó de su aniversario hace 5 años. Hace 5 años usted, un día de aniversario no le llevó regalo, entonces la mujer está dolida. Y se acuerda ese día, y cuando usted quiere tener intimidad, ella no quiere, pues. Y usted no la entiende. No, tú no quieres estar conmigo porque pues, ya no me quieres, entonces me buscaré otra en la calle, dice, ¿no? Es la salida fácil del hombre. Pero tenemos que aprender a comunicarnos y a comprendernos. El hombre, más aún creo que la mujer. Y aún la mujer también tiene que entender al hombre, ¿no? El hombre necesita estar completo en ese aspecto, ¿no? En la intimidad. Por eso la Biblia nos insta a no negarlo, ¿no? Dice un pasaje, no lo tengo exactamente, pero dice, airaos, pero no pequéis, dice, ¿no? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es verdad que podemos tener dificultades, podemos tener discusiones, desacuerdos, siempre vamos a tener discrepancias, siempre va a haber eso en el hogar. No es lo ideal, pero suele suceder. Pero que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Debemos aprender a lidiar con eso. Entonces, sanemos esa parte de nuestra vida y aprendamos a tener una intimidad correcta. Para eso creó Dios el sexo, para eso creó Dios la intimidad. No solamente para procrear, sino también para el deleite, para la satisfacción de la pareja. Es algo que nos va a ayudar a cuidar y mantener nuestro matrimonio saludable. Hermanos, no descuidemos esa parte muy importante. Usted puede ser el hombre o la mujer más espiritual que quiera ser, pero no se olvide que tenemos que también suplir necesidades, por decir así, carnales, por decirlo así, ¿no? Porque ni siquiera eso es carnal, eso también es espiritual. La intimidad de un hombre o una mujer también cuenta con la mirada de Dios y el beneplácito de Dios. Y ahora, de repente, usted dice, sí, pero yo, suele suceder con la mujer. La mujer dice, pero yo he leído en la Biblia que estoy viviendo con mi esposo en una fornicación o con mi pareja en una fornicación porque no me he casado, dice, ¿no? Como no me he casado, ya no quiero tener intimidad con él porque me siento mal con Dios, estoy en pecado. Bueno, pues, ¿y qué falta para dar ese paso de obediencia, le llamo yo, de entrar al matrimonio? Porque si usted dice que no es casada, pero eso no significa, pero usted tiene hijos, eso no significa que usted está mal delante de Dios. Solamente le falta dar su paso de obediencia. Usted ya hizo una familia y Dios, hermanos, si hay algo que Dios honra es a las familias. Es una de las primeras instituciones creadas por Dios. La familia es una institución creada por Dios. No le llame usted pecaminoso algo que ya Dios ha bendecido. Y Dios es veedor de todo pacto. Y el pacto celebrado en la intimidad, Dios lo ha bendecido. Claro, lo correcto es que aún delante de los hombres demos el testimonio, formalizándolo, casándonos, ¿no? Pero claro, a veces hasta requiere tener un poco de dinero. Hay muchos que no se han casado porque no tienen el dinero suficiente. Yo, yo diría que en este tiempo de pandemia podamos hacer ese esfuerzo y que podamos tomarlo como pretexto para no invitar a nadie al matrimonio y los que no se han casado pueden casarse virtualmente, ¿no? Y se ahorran el gasto que se hace en la fiesta, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que vale en realidad
es el pacto que se celebra dentro del matrimonio, es el pacto matrimonial. Y no es tan válido lo pomposo del evento, de la fiesta, el vestido de la novia, porque a veces la mayor preocupación cuando uno se va a casar es el vestido de la novia, es el buffet o el catering, es la lista de invitados, es el local donde me casaré, quiero casarme en un buen local, mera apariencia a veces, porque usted se quiere casar en Miraflores, cuando no va con nuestra realidad muchas veces, ¿no? Tenemos que hacerlo de acuerdo a nuestra realidad. Entonces, no me caso porque tendría que hacer mi lista de invitados y tengo que conseguir dinero para conseguir un buen local. No, mi hermano, no, eso no le interesa a Dios. Lo que a Dios le interesa es que usted dé ese paso, yo le llamo así, ¿no? Ese paso de obediencia en consagrar su relación, si es que aún no se ha casado, esa relación familiar que ya tiene delante de Dios como un matrimonio consolidado delante de Dios. Así que eso lo he querido agregar dentro de la vitamina K de coinonía. Quiero terminar este tiempo con una pequeña ilustración. ¿Ya? Por favor, termino con esto. Y dice que un hombre, le vamos a llamar fulano de tal, fulano de tal se levanta una mañana y abre la puerta de su casa. Hola, hola, sí me escuchan bien, ¿no? Sale a la calle y mira hacia la casa de su vecino más próximo y ve al vecino regando su jardín. Y su jardín es un jardín hermoso, su jardín es un jardín frondoso, es un jardín muy floreado, por decir así. Es un jardín bien cuidado. Es un jardín que está siempre bien podado. El vecino es un buen jardinero. Pero él mira su jardín y su jardín es un jardín descuidado. No hay flores. Ahí usted no ve el verdor de la primavera. Él dice, ¿qué pasa? ¿Por qué el jardín del vecino, si tenemos la misma tierra, por qué el jardín del vecino es más bonito, más frondoso, más florido y el mío está seco, marchito? Y yo le preguntaría, ¿quién es el jardinero? Porque muchas veces miramos jardín ajeno, envidiamos jardín ajeno, pero no nos percatamos de que tenemos un jardín que cuidar. Y el jardín que tenemos que cuidar es el jardín de nuestro matrimonio. Ese matrimonio que Dios ha bendecido. Ese matrimonio que aun cuando usted diga, aún no he firmado los papeles de matrimonio, Dios es veedor de ese pacto que usted ha celebrado con su pareja. Así que Dios está bendiciendo su familia. Por favor, la próxima vez que mire jardín ajeno, considere que tiene que velar en primer lugar por su jardín, para que su jardín esté frondoso, florido, bien cuidado. Le toca a usted esa parte. No espere que sea por arte de magia. La magia no existe para Dios. Así que Dios hará el milagro, pero bajo su esfuerzo. Muchas gracias por este tiempo, mis hermanos. Y bueno, y quedamos atentos a cualquier pregunta que nos quieran hacer este tiempo. Gracias. Gracias, Santos. Muy ilustrativo. Hemos aprendido entonces 5 vitaminas: la vitamina del amor, la vitamina de la bendición, la vitamina de la comunión, la vitamina de la exclusión o independencia y la vitamina de la coinonía, ¿no? Entonces el Señor nos ha hablado claramente esta noche. Y hermanos, invito a que hagan sus preguntas, lo puedan hacer quizás de manera audible o escriben un texto. Justamente todos de alguna manera tenemos dudas o preguntas en cuanto a estos principios bíblicos que el día de hoy hemos aprendido, o quizás algún caso particular que tú quisieras escuchar un consejo. ¿Qué debo hacer en esto, no? Entonces, están, como si invitados a que puedan hacer esas preguntas, ¿no?
Una de las primeras preguntas que yo tengo es, ¿cuál es el primer piropo de la Biblia, no? Santos lo dijo hoy día, eres hueso de mis huesos, carne de mi carne, ¿no? Entonces, vemos como el Génesis es el principio de todo, hasta los piropos, ¿no? Entonces, ahí hay un buen piropo. Hoy día muchos esposos van a estar diciendo a sus esposas, ¿no? Eres hueso de mis huesos, carne de mi carne, ¿no? Entonces, Santos, una pregunta. Estos principios bíblicos, mm, sabemos, ¿no? Sabemos que hay dos tipos de matrimonios, el matrimonio cristiano y el matrimonio secular, ¿no? De no creyentes, ¿no? Definitivamente estos principios bíblicos van a ser, en un ámbito cristiano, van a ser mucho más fáciles quizás de adecuarlos, ¿no? De cumplirlos, ¿no es cierto? Estas vitaminas. Y si fuesen no creyentes, ¿qué recomiendas tú? Eh, ¿Te refieres a personas que no han formalizado su relación No son matrimonial? creyentes aún, o sea, no son cristianos, ¿no? O sea, Ya, pero no se han eh, eh, casado, o sea, conviven claro, nada más. claro, pueden estar incluso hasta casados o quizás convivientes, pero no son creyentes. ¿Bastará con las vitaminas o falta algo, no? O sea, definitivamente. Eh, yo creo que no falta nada, lo único que falta es que ellos tomen la decisión nada más de formalizar. Y yo creo que terminando todo este tiempo de conversatorios que vas a tener, ya tomas nota de quienes no se han casado y de una vez podemos formalizarlos. Amén. Porque es, como yo le llamo, es un paso de obediencia, ¿no? Hay muchos que dicen, no, pero yo estoy en fornicación. No le llame fornicación, hermano, porque eso no es fornicación. Usted ya hizo una familia, muchos tienen hijos. Entonces, eso no es fornicación, es una familia. Y Dios honra a las familias. De hecho, que Dios quiere que usted se ordene y dé ese paso. Yo le llamo el paso de obediencia también, aunque no está considerado así, pero le llamo el paso de obediencia porque nosotros tenemos que ser obedientes con lo que Dios nos manda, ¿no? Y Dios nos manda a tener una vida consagrada al matrimonio, pasar por el pacto matrimonial. Entonces, yo les estaba diciendo que hay muchos que tienen el problema, a veces es por el dinero. Ellos dicen, cuando tenga dinero me voy a casar, pero cuando tenga usted dinero va a salir el nuevo celular y se lo va a gastar y siempre va a estar necesitado. Yo les contaba, de repente les conté en alguna oportunidad que una vez un pastor amigo mío me preguntó cuando yo era aún soltero, estaba ya noviado con la que ahora es mi esposa, y me dijo, ¿por qué no te casas? Me dice, ya tienes que casarte, tienes tus años. Yo ya tenía 30 y pico. Entonces, yo le digo, no, es que no tengo dinero, le dije. Y él me miró y me dijo, no, tú no es que no tienes dinero, tú no tienes fe, me dijo. Y yo me incomodé, que este pastor, como viene a decirme, no soy un hombre de fe, pero me puse de verdad a pensar mientras teníamos comunión con el Señor, mientras orábamos, ¿no? De pronto, yo sé que vino una palabra a mi corazón de parte de Dios, es cierto, yo tenía que aprender a dar mi paso de fe. Y yo les conté, quizás, cuando decidí dar mi paso de fe, le dije a mi pastor que me iba a casar y le dije a la familia que me iba a casar y le decía, uno dijo, ya, entonces te vas a casar, ya, yo te voy a regalar el microondas, yo te voy a regalar la refrigeradora. La verdad es que nos amoblaron la casa, hermanos. Mi hermano me trajo una refrigeradora, otro nos trajo el microondas, y, y yo dije, hace tiempo hubiese dicho que me voy a casar, y la verdad es que no me casaba porque decía, cuando tenga plata, y a veces uno nunca tiene plata. Así es que no espere más, no espere más. Ya es tiempo de dar nuestro paso de fe. Es tiempo de ordenarnos. Nada más, es cuestión de una decisión personal. Amén. 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 Qué bueno, Santos, qué bueno. Me acuerdo que tu matrimonio, tuve la oportunidad de ir.
fui testigo, no sé si te acuerdas, sí, fui testigo, chibolo, ahí estaba flaquito, ¿no? Ahí, por ahí tengo una foto en tu matrimonio, estaba bien flaquito, ¿no? Y fui testigo de tu matrimonio, Yo estaba flaquito. también todo estaba flaquito. Yo estaba flaquito. Muy bien, entonces, eh, así es, hermanos, entonces hay que dar ese paso de obediencia, ¿no? Recuerda que Dios es un Dios que restaura vidas, restaura familias, hogares, y es interesante porque hoy Santos nos ha enseñado de una manera didáctica lo que es Efesios capítulo 5, el verso 22 en adelante, pero interesante que toda esta porción del matrimonio está en un capítulo donde se nos demanda andar en amor, andar como hijos de luz, ¿no? O sea, y como creyentes, ya como creyentes en Cristo, justamente ya no es tanto una elección, nada más de decir, bueno, para que me vaya bien voy a hacer uso de estas 5 vitaminas. Ciertamente, si tú has captado el mensaje de estas 5 vitaminas, está basado en la palabra de Dios, va a ser de bendición para tu familia, pero también veamos un poco para afuera. Hay una sociedad donde tiene un concepto de matrimonio totalmente distinto al que hemos hablado, totalmente diferente al que hemos hablado, totalmente en el que una sociedad donde las parejas cada quien jala para su propio lado, ¿no? O sea, un matrimonio donde amo siempre y cuando sea recíproco, ¿no? No, amor sacrificial, eso es ser masoquista, por así lo ven, ¿no? En la ceguera espiritual, ¿no? O cosas como esas. O el tema de la intimidad, como que lo ven como un derecho más que ponerse en el rol también de la mujer, como decía hoy día Santos, ¿no? Y nosotros como creyentes somos llamados justamente al hacer uso de estos principios bíblicos en nuestro matrimonio, ser luz para otras familias, ¿no? Ser de influencia para nuestros hijos, dejar ese referente a nuestros hijos, que ellos vean que realmente un matrimonio cristiano es de bendición, ¿no? Y no solamente es de tira y jale, ¿no? Porque si no van a crecer con ese concepto de matrimonio y por eso que hoy en día muchos dicen, ¿para qué casarme, no? Y es más, le han cambiado de nombre, le llaman matrisuicidio, ¿no? No sé. Yo les cuento una anécdota, ¿no? Cuando me iba a casar por lo civil con Sofía, hace 10 años atrás, ya salíamos de la municipalidad, ya, bueno, y no había muchas fichas para ir en taxi, ¿no? Sino salíamos y como la pollería quedaba cerca, estábamos caminando, ¿no? Con toda la familia y de pronto pasa una combi, el cobrador de la combi saca su cabeza y dice, no, no lo hagas. Fue un grito desesperado, ¿no? Como diciendo que, y yo le dije, ya lo hice, ¿no? O sea, ya lo hice. Pero mira, el mundo ve así el matrimonio, ¿no? Con temor, con miedo, ¿para qué te vas a comprometer más? Pero en realidad, cuando haces uso de estos principios bíblicos que están en la palabra de Dios, va a ser de bendición para tu matrimonio y no solo ello, va a ser de luz para otros matrimonios más, ¿no? Y que otros matrimonios de alguna otra manera digan, oye, pero mira, ese matrimonio no son perfectos, pero de pronto vemos que son de bendición, ¿no? Sus hijos, todo, o sea, se observa, se ve, ¿no? Se ve. Entonces, hay gran responsabilidad, hermanos. Nosotros que ya somos creyentes, no solamente esto tomarlo como algo opcional, sino recuerda, son principios bíblicos que Dios te está dando para que sea de bendición para ti y para los que te rodean, para tus familiares que quizás aún no son creyentes, ¿no? ¿Alguien tendrá alguna pregunta? Puede hacerlo con toda confianza. Estamos esperando sus preguntas o algún comentario, puede hacerlo con toda confianza. Ahí Alexander levantó la mano. Dale, Alexander. Mi pregunta es en cuanto a los solteros, ya que yo no estoy comprometido. Mi pregunta sería, ¿qué vitaminas recomienda nuestro hermano Santos en cuanto a los solteros? Bien, Santos. Hay A ver, unas vitaminas quizás para los solteros. Tiene mucha razón, porque yo creo que Alexander es uno de los valientes que está haciendo esta pregunta, porque aquí yo veo varios solteros, ¿no? Y si están en estos temas es porque están pensando en su futuro, ¿no? Como matrimonio, como familia. Santos, te escuchamos. yo le recomendaría ver la vitamina D, de decisión. Nosotros somos el producto de nuestras decisiones, ¿no? Y
bueno, eso es un decir, ¿no? Porque Dios al final tiene propósitos de vida para con nosotros. Pero sí, la Biblia dice que cuando uno es soltero puede ocuparse de las cosas de Dios con libertad, ¿cierto? Más cuando uno es casado ya uno pasa una nueva etapa de vida, ¿no? No ya más, o no es que más, sino tiene como prioridad dedicarse a su familia. Pero es la voluntad de Dios, porque la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno, ¿no? Claro, hay algunos hombres que fueron llamados al celibato, pero es importante que puedas buscar una compañera. Hoy en día, algunos quieren espiritualizarlo y dicen, es que estoy esperando que Dios me la mande, ¿no? Pero yo te voy a ser sincero, te voy a decir que estos son casos específicos que se dieron en la Biblia, como con Isaac, por ejemplo, ¿no? Que Dios le proveyó una compañera. Son casos específicos, pero no siempre sucede así, ¿no? Ahora, si Dios, pues, mientras tú estás orando, Dios te promete una compañera que te la va a traer tal día, de repente, después que pase la pandemia, no lo sé, pero lo que sí sé es que uno tiene que buscar una compañera, no tiene que eh, hacer de alguna manera, eh, no sé, un trato caballeroso con alguna dama que usted conozca, que sepa que también es soltera y pues uno tiene que, sí, orar, ¿no? Orar a Dios, pedirle dirección, pero es uno quien tiene que ir a buscarla. Es uno quien tiene que hacer este esfuerzo, por decir así. Yo creo que llega el tiempo en que el hombre siente que necesita la compañera, ¿no? Yo les conté que yo ya tenía 30 años, yo tenía mi enamorada, pero siempre me limitaba por el dinero. Decía, no, no me caso porque yo quisiera hacer un matrimonio bonito, un matrimonio pomposo, pero Dios me enseñó que eso no era lo primordial, ¿no? Llega un tiempo en que usted siente que ya tiene que hacer familia, ¿no? Y es verdad que Pablo dice que el joven sirve con libertad a Dios, pero yo le voy a decir algo, que cuando usted es casado también uno sirve con libertad. Porque, por ejemplo, yo solo no puedo dar consejería a una señorita, ¿no? No podría dar consejería a una señorita, o en todo caso no sería muy ético estar dando consejería a señoritas. Pero con mi esposa sí podemos dar consejería a señoritas. Entonces tenemos aún más libertad todavía de poder servir al Señor. No se puede servir al Señor porque uno tiene que estar dedicado a los hijos, ¿no? No es cierto, ¿no? Dios nos enseñaba a través de la pandemia que aún a través de la tecnología podemos seguir sirviendo al Señor. Así que es tiempo que usted se decida a buscar su costilla perdida que debe estar por ahí. No espere pues que llegue a los 80 años y diga, uy, me hubiese declarado a fulana de tal. El tiempo se pasa volando. Somos muy efímeros. Y así es que todo parte de una decisión. Amén. No sé si contestó Gracias, Santos. la inquietud. Lo que sí, coincido en gran parte de lo que dices, pero también una de las cosas que, por ejemplo, suelo aconsejar a personas solteras es de que muéstrate en el buen sentido, ¿no? O sea, en el buen sentido de que, como decías tú, no podemos irnos al extremo de decir, voy a esperar que el Señor la traiga, ¿no? Como jóvenes, todos hemos sido jóvenes, y bueno, a mí el Señor me llamó a los 22 años. Me hubiese gustado que me llame desde niño, como a mi esposa, con escuela dominical y todo, pero bueno, me llamó a los 22, ¿no? Pero conocí mi ayuda idónea, a mi esposa, cuando me mostré en el buen sentido, cuando estuve involucrado en las cosas del Señor, que involucraba jóvenes como yo, ¿no? O sea, si eres joven,
sirve, congrega, visita, o sea, relaciónate en ese ámbito de creyentes, ¿no? Por ejemplo, ahora muchos de nuestros jóvenes están estudiando en el Instituto Bíblico. En el Instituto Bíblico están conociendo creyentes o personas jóvenes, que igual que ellos, de otras iglesias, ¿no? Se están relacionando por temas del instituto. Y en ese contexto, también, ¿no? Pero si yo me aíslo, créeme que la estás haciendo bien larga, ¿no? O sea, muéstrate en el buen sentido en un ámbito cristiano, ¿no? No lleves esta palabra de muéstrate, voy, bueno, pues no voy a las fiestas y no me refiero que no llevemos ese extremo, pero sí, involúcrate en las cosas del Señor, que involucre jóvenes igual que tú, donde vas a conocer personas en amistad y lógicamente ahí es donde el Señor te va a mostrar a la persona también que tiene preparado para ti, ¿no? O hay una gran probabilidad al menos, ¿no? Sí, Miguel, parece que tenías también una pregunta. ¿Qué tal, pastor? Buenas noches, hermano, pastor Santos. Bendiciones con todos los hermanos. Sí, pastor, escuchaba acerca de que era muy importante la comunicación. Y bueno, creo que es muy importante, ¿no? La comunicación, pero también a veces hay diferencias, ¿no? Entre esposos. Y bueno, creo que eh, no debemos, ¿no? Como Pablo decía en el mismo Corintios, decía, ¿no? Que no se, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, eh, y no deis lugar al diablo, ¿no? Mi pregunta es, ¿no? Que, el poder, quizás no irnos a acostar o a esperar a que amanezca hasta el siguiente día, no irnos, ¿no? Enojados con nuestra esposa, ¿no? Porque, o en mi caso, ¿no? Mi esposa, porque de alguna manera creo que eso también daña las relaciones, ¿no? Porque me ha pasado que de repente en algún momento he dejado pasar esas situaciones y como que más adelante, como decía el pastor, ¿no? También, que eso, la esposa siempre como que recuerda los problemas que tuvieron hace un año, hace la semana pasada y esto, y entonces creo que también eso hace que entre esposos se genere la desconfianza, ¿no? Entonces, esa es mi pregunta. No sé si han tocado ese tema porque ingresé un poquito tarde. Me disculpen por eso. Bueno, esa era mi pregunta, ¿no? El irnos a acostar enojados de alguna manera creo que es el error más grande, ¿no? No solamente entre esposos, creo que también abarca en todo lo familiar, ¿no? Y bueno, otra pregunta que podía, eh, o un ejemplo, ¿no? Que me pasó a mí, creo que, y creo que aquí, con las enseñanzas que tenemos, he aprendido, ¿no? En cuanto a que antes, creo que cuando llegué o conocí del Señor, no sé si a otros hermanos le habrá pasado, no sé la verdad, pero yo ya llegué teniendo familia a la iglesia y bueno, a veces me generaba problemas el poder de repente quedarme más tiempo en la iglesia, ¿no? De repente después de los cultos a ayudar o a hacer alguna cosa, ¿no? Eso me pasaba cuando participaba en otra iglesia, ¿no? Y de alguna manera creo que no estaba siendo enseñado o de repente no buscaba de mi parte pasar o tener comunión escudriñando las escrituras, ¿no? Y a veces bueno, es muy importante eso, ¿no? El poder conocer, el poder
contrastar o poder ver en realidad qué es lo que nos están enseñando, ¿no? Y bueno, esta pregunta es que a veces yo le dedicaba más tiempo a poder estar en la iglesia y descuidaba mi hogar, ¿no? Descuidaba mi familia. Y a veces yo le decía, no, bueno, estoy dedicado, estoy buscando de Dios y bueno, quiero, como que le daba más importancia, pero no le tomaba, descuidaba, dejaba de lado, como le dice a la familia y bueno, a veces con mi esposa eso me generaba un poquito de diferencias, ¿no? Que por qué tanto tiempo y esto y lo otro, ¿no? No sé si eso también está bien, y bueno, creo que también eh, estaba de alguna manera no siendo guiado correctamente porque, o sea, no había una, como se dice, o, ¿cómo se le dice? Un consejo en esa parte, ¿no? Quizás. Y bueno, creo que este es algo que es muy cierto, ¿no? Si se puede decir que un ciego no puede guiar, ¿no? A otro ciego, y más nosotros siendo cabeza, ¿no? De hogar, creo que necesitamos poder primeramente ser guiados correctamente para poder también guiar a nuestra familia, ¿no? Esa era otra pregunta. No sé si me entendieron. Disculpe. Amén. Hermano Miguel, sí, hemos entendido lo que sus inquietudes. Y sí compartimos algo referente a ello, ¿no? Referente a que no debemos dejar que el enojo se apodere por mucho tiempo de nosotros. Debemos solucionar nuestros problemas, ¿no? Por otro lado, lo que usted me decía último del servicio, que usted servía en la iglesia, pero como que su esposa se incomodaba, algo así, entendí. Y yo creo que uno tiene que aprender a servir en familia. Yo también pasé un tiempo, algo así como usted dice, yo servía en el ministerio, mientras que mi esposa estaba sirviendo en el ministerio de la casa con mis hijos. Y entonces creamos una fricción ahí porque ella estaba atendiendo de, de pronto al 100% a mis hijos que eran pequeñitos en ese tiempo, y yo pues estaba predicando en la iglesia, atendiendo problemas espirituales en la iglesia. Cuando llegaba a casa, mi esposa no estaba muy contenta, que digamos. Y entonces tuve que evaluar esa situación y la presentamos delante de Dios y delante de nuestros líderes, ¿no? Y fuimos aconsejados también a aprender a servir en familia. Desde ese entonces yo tuve que menguar en mi trabajo ministerial para que mi esposa pudiese integrarse y crecer conmigo. Una vez mi esposa me dijo, tú has crecido, pero yo me he quedado. Y yo pues le decía, sí, pero porque estoy sirviendo al Señor, ¿no? Encárgate a los niños. Pero después entendí, mi primer ministerio, mi hermano, no era estar en la iglesia. Mi primer ministerio es mi hogar, es mi esposa, son mis hijos. Ese es mi primer ministerio. La iglesia, hermano, no es mi ministerio. Ahora sirvo en el ministerio de la iglesia con mi esposa. He tenido que menguar, le decía, he tenido que bajar al llano. He dejado cargos, he dejado liderazgos, y he tenido que empezar desde abajo con mi esposa, pero con mi esposa. Ahora usted me ve sentado aquí con mi esposa, quizá en otro momento no me hubiese visto con mi esposa, ¿no? Porque yo estaba feliz y contento compartiendo, pero mi esposa estaba lavando la ropa, atendiendo a los niños. En cambio, ahora
considero que el hombre también debe aportar en el ministerio del hogar, ¿no? No está mal servir en la iglesia, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que es mucho mejor servir en familia, enseñar a nuestra esposa que debemos crecer juntos, ¿no? Entonces, no espiritualicemos tampoco, no, es que estoy sirviendo al Señor y más importante servir al Señor que a los hombres, no. Hermano, su primer ministerio, cuando usted esté delante de Dios, Dios le va a pedir cuentas por su familia, no le va a decir, a ver, barrió la iglesia, sirvió en la iglesia, no, Dios no le va a decir eso, Dios le va a decir dónde está su familia, sus hijos, ¿no? Así es que ese es nuestro primer ministerio, mi hermano. Y yo creo que prima mucho la vitamina C, que hablamos de la comunicación, ¿no? La comunicación es muy importante, ¿no? Hay cosas que de repente no vamos a coincidir con nuestra esposa. No esperemos que nuestra esposa esté de acuerdo completamente con nosotros todo el tiempo. Ella va a tener muchos desacuerdos con nosotros y debemos considerar esos desacuerdos. Yo les hablaba en lo que es comunión, en que debemos tener tiempos para decidir juntos, ¿no? Y personalmente he aprendido a considerar a mi esposa en cada decisión que tomo. Lo he aprendido, hermano, no es que yo nací sabiéndolo, me ha costado también aprenderlo. Estamos todos inscritos en la escuela de la obediencia porque todos necesitamos aprender a obedecer y de verdad, si es carne de tu carne, tu esposa, y hueso de tus huesos, tienes que considerarla en cualquier decisión que tengas que tomar. Aún si te vas a quedar un poco más de tiempo en la iglesia, aún en eso, ¿no? Y si tu esposa no está de acuerdo, pues convérselo bonito. Pero no es que seas un saco largo, no es que digan, es que tengo que hacerle caso a mi esposa, no, lleguen a un acuerdo. Por eso hay que enseñar a la esposa a tomar decisiones juntos. La esposa está creciendo espiritualmente, pero es la esposa que tú estás formando, es tu discípula, es tu primera discípula que tienes ahí. Y no es tan fácil, definitivamente, hay que trabajarlo. Por eso se dice que el matrimonio hay que trabajarlo. Nos cuesta un poco. A mí, personalmente, me dolió dejar cargos de liderazgo. Pero tuve que decirle a mi pastor, dejo este cargo porque necesito pasar más tiempo con mi familia. Y es verdad, mi esposa puede dar fe. Yo estaba metido en la iglesia, estaba enamorado de los ministerios de la iglesia, pero tuve que aprender que mi primer ministerio es mi familia, ¿no? Es mi esposa. Y ahora estamos retomando nuestras actividades, sirviendo juntos, creciendo juntos. Poco a poco vamos sirviendo juntos, ¿no? A ver, no sé si en algo eh, ha, ha servido este tiempo. Sí, sí, Santos, sí, sí, ciertamente, y entender, ¿no? De que todos estamos creciendo, ¿no? Todos estamos aprendiendo unos de otros y muchas veces aprendemos incluso de tropiezos, ¿no? De errores o en nuestra terquedad santa, ¿no? Como dices, el querer, que hacer todas las cosas para el Señor, y nos vamos un contrapelazo y de pronto nos damos cuenta que el Señor te llama a servir tu primer ministerio, que es el hogar, ¿no? Hay un pasaje muy interesante que Pablo le dijo a Timoteo, donde le dice, ¿no? Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, ¿no? Y es peor que un incrédulo. Y a veces hablamos, cuando se toma este texto, muchas veces pensamos que solamente es una provisión el varón, ¿no? Ya cumplí, ¿no? O sea, ya cumplí con el mes, ¿no? O sea, ya, y ahora sí estoy suelto en plaza para irme no a jugar pelota, sino a servir al Señor, ¿no? Y de pronto, cuando entendemos que proveer como varones, como esposos, es algo mucho más amplio que economía nada más, ¿no? Es tiempo, es afecto, atención y al hogar como tal, ¿no? Entonces, es algo que también quizás sería bueno tenerlo claro, ¿no? Entonces, y es uno de los que justamente el enemigo también va a atacarnos, ¿no? Y no va a hacer que de pronto descuidemos, ¿no? Y como nos contaba ya Santos, quizás ministerialmente podemos creer que estamos creciendo, pero ante Dios hay algo que hemos descuidado, ¿no? Hay algo muy importante que Él nos ha encomendado. Amén. Eh, y esto también va muy unido a cuando decimos el varón es la cabeza del hogar, ¿no?
no sé si han escuchado, a veces lo decimos para jactarnos, o se suele decir para jactarse. Ten cuidado, o sea, porque requiere mucha responsabilidad ante Dios por el hogar que Él te ha encomendado, ¿no? Entonces, y tienes que proveer para ese hogar en todo sentido, ¿no? Entonces, servir es una de las cosas más hermosas que Dios, un privilegio, pero como decía Santos, cuando ya estamos en matrimonio, que ese servicio sea en familia, ¿no? Que sea en familia. Y eso. Me parece que Teófilo quería hacer un comentario o una pregunta. Teófilo. Está apagado tu micrófono, Teófilo, disculpa. Buenas noches, hermanos. Sí, pastor, como les decía, no, más que una pregunta o un comentario, es un agradecimiento, ¿no? Siempre diré, ¿no? Que todos los maestros, ¿no? Que usted invita, ya sea el hermano Eloy, el hermano David, el hermano Juan Carlos, y hoy la excepción, ¿no? El hermano Santos, ¿no? Y qué bonito, ¿no? Que me dice, no, a veces nosotros vivimos confundidos, ¿no? De ser que creemos que el ser la cabeza de hogar, como dice usted, ¿no? Es el que gobierna o manda, hace, deshace todo, ¿no? Y nos damos cuenta que estamos cerrados, ¿no? Y agradecerle por esas vitaminas, ¿no? Vitaminas que la verdad viene en un solo frasco, ¿no? Que es la palabra de Dios, ¿no? Y a veces nosotros, sin darnos cuenta que tenemos esas vitaminas en la Biblia, actuamos cerradamente. Que sin querer ofendemos, sin querer lastimamos, ¿no? Y gracias por lo que esta noche nos ha enseñado, hermanos santos, y me quedo con este pasaje, ¿no? De Pedro, primera de Pedro, el 7 y el 8, ¿no? Que dice, ¿no? Vosotros maridos igualmente vivid con ellas, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como heredarás de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Finalmente, sed todos un mismo sentir, compasivos, amados fraternamente, misericordiosos, amigables. No, me quedo con ese pasaje y siempre diré, no me cansaré de decirle gracias, iglesia, gracias, hermanos, gracias, pastor, y gracias, hermanos santos, ¿no? Muy muy buena la enseñanza de día, no creo que, como digo, ¿no? Siempre diré, cada reunión, cada culto nos lleva, ¿no? A aprender más y más y tomar en cuenta que hay momentos en que estamos cerrados y no queremos reconocer. Amén, pastor. Gracias a Dios, Teófilo, qué bueno que el Señor te haya ministrado entonces esta noche. Yo creo que no solo a ti, a cada uno de nosotros nos ha ministrado con su palabra. Sí, quizás habrá una u otra pregunta libre que puedan hacerlo antes de, nos queda todavía unos minutos más para poder luego terminar orando. ¿Alguien tendrá alguna acotación? O todo que bien han entendido todo o no han entendido nada, ¿no? Una de las dos cosas. Yo creo que me opto por la primera opción, ¿no? Ya lo entendieron todo, que no hay preguntas, ¿no? Entonces, bien, entonces, Santos, quizás unas últimas palabras de ánimo para las parejas, para los jóvenes y para los que tienen que tomar ese paso de obediencia, ¿no? De formalizar su matrimonio ante Dios, ¿no? Quizás unas palabras ahí con Gaby nos podrían dar antes de terminar orando, ¿no? Bueno, hermanos, ha sido una bendición poder compartir con ustedes ese tiempo y también animar a las parejas que de repente aún no han formalizado su relación ante la ley, como cristianos, que no esperen demasiado, hermanos, que siempre va a haber tiempo, Dios va a proveer los recursos, los medios, las personas,
para poder estar bien ante sus ojos. Amén. Sí, como les decía, es cuestión de decisión nada más, ¿no? Le escuché decir a alguien una vez cuando yo decía que estaba mal, me dijo, bueno, pues tú vas a estar bien cuando decidas estar bien. Y es cierto, ¿no? Muchas veces, hermanos, miramos las circunstancias y la mar siempre se va a presentar agitada. No espere usted que la mar esté calmada todo el tiempo. Las aguas siempre andan agitadas, hermano. Pero debemos considerar nosotros como cristianos, hermanos, estamos agarrados, asidos por la mano del Señor. Así que si está con el Señor, usted, hermano, ¿quién contra usted? Dice la palabra. ¿No? Yo creo que debemos hacer realidad en nuestra vida esa palabra que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que la usamos bastante, hasta la cantamos de repente, pero de verdad que podemos, hermanos, podemos alcanzar nuestras metas a corto plazo y a largo plazo. Eh, a veces estamos esperando una respuesta grandiosa de Dios, pero quizá Dios ya le dio la respuesta hace mucho tiempo. Es cuestión de decidirnos, le decía yo. Considere siempre las vitaminas que la palabra de Dios nos presenta y una de las cosas que nunca debemos olvidar, como decía mi esposa, es que cuando usted da su paso de fe, Dios hace lo resto, mi hermano. De verdad, Dios le amuebla la casa. Dios le provee la casa. Pero si no nos atrevemos, si no somos osados, nos quedaremos llorando nuestra desgracia, hermanos. Y no hemos venido para eso, hemos venido para cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Dios nos ha traído a este mundo con un propósito. No nos podemos ir, hermanos, sin cumplir ese propósito. Yo casi me voy hace poco, pero Dios me dijo, no te vas hasta que cumplas mi propósito aquí en la tierra. Así que, ay, que voy a descansar en paz. No. En este mundo vamos a tener aflicciones, problemas, dificultades. Para eso estamos. No espere ver días color de rosa, como se suele decir. Van a venir días difíciles, definitivamente que sí, pero estamos agarrados de la mano de Dios. No estemos esperanzados que si gana Keiko, que si gana Castillo, que me salgo de la pobreza. No estemos esperanzados en eso, hermanos. Nosotros, de verdad, que nuestro gobernante y presidente oficial es Jesús. Así es que no hay más. Nuestra confianza está puesta en Dios. Gane quien gane, sabe quien sabe, hermanos. Nuestra confianza en Dios. Igual usted va a seguir luchando, trabajando y dando sus pasos de fe en cada área de su vida. Y yo sé que Dios estará listo siempre para bendecirle, para obrar en su vida poderosamente. Gracias, mis hermanos, por este tiempo. De verdad que estoy muy honrado, agradecido. Gracias por cada uno de ustedes, nombre por nombre. Si menciono, tal vez dejo de mencionar alguno y se me vaya a resentir, por eso mejor no los menciono, pero gracias a cada uno de ustedes y en especial pues al pastor Anderson, a su esposa Sofía, por esta deferencia que ha tenido con nosotros de poder invitarnos de tiempo y estamos siempre atentos ahí a poder servir. Gracias por la palabra de Dios que es alimento para nuestra vida. Amén. Gracias. Bien, gracias Santos. Muy bien, hermanos. Santos, esperamos tenerte más adelante en otro de los conversatorios que vamos a programar. Con anticipación te voy a pasar la voz. Esperamos tenerte. Ha sido una bendición. Vamos a terminar orando, ¿no? Entonces, algo se me estaba olvidando. Antes de terminar orando, voy a compartirles rápidamente nuestros horarios de reunión, ¿sí? Entonces, solamente un pequeño anuncio porque hemos hecho ciertos cambios y quisiera que lo tengas claro, ¿no? Porque de pronto me dice, recuerden, hermanos, los días, a ver, por ejemplo, este es el antiguo y a veces justo eso no quería. No me lo han preparado. No, sí. Sí, está bien, está bien.
Los días martes y jueves tenemos reuniones de oración a las 8 de la noche. No olvide, martes y jueves. Tome nota, ¿ya? Martes y jueves, reunión de oración a las 8 de la noche. Puedes traer todos tus pedidos de oración. Quizás no son personales, de algún familiar, incluso personas que no sean creyentes, que estén pasando alguna necesidad. Tráelos. Vamos a estar orando. Es una forma de servir a nuestro Dios y a nosotros también nos ayuda a estar en esa comunión con Dios, orando por el prójimo. Amén. Entonces, martes y jueves están invitados a las 8 de la noche. Los días lunes y miércoles tenemos nuestro estudio del libro de Éxodo, verso a verso. Ya vamos en Éxodo capítulo 30. Mira, ve, ya casi un año. Vamos en el capítulo 30, entonces los invito a que continúen con estos estudios de verso a verso que estamos haciendo del libro de Éxodo, ¿sí? Y los días viernes tenemos nuestros distintivos, que es lo que creemos como iglesia. Entonces los invitamos los viernes a las 8 de la noche, ¿sí? Y el día sábado, nuestro conversatorio, hablemos del hogar cristiano. Este sábado va a estar otro invitado especial, a quienes ustedes también conocen. Entonces, nuestro hermano Juan Carlos y su esposa Milagros van a estar también compartiendo un hermoso tema, entonces que también va a ser de bendición. Ánimos, pasen la voz a otras personas, parejas, familiares que ustedes conozcan, van a ser bienvenidos. Y finalmente, los días domingos tenemos nuestro estudio del libro de Hechos, también de verso a verso, a las 10 de la mañana. Solo por el día de mañana, hermanos, lo vamos a hacer a las 6 de la tarde por el tema de elecciones. Lo vamos a fusionar con la Santa Cena, que normalmente lo hacemos cada primer domingo. Entonces mañana vamos a hacer de la Santa Cena y el estudio del libro de Hechos a las 6 de la tarde, ¿sí? Entonces en la mañana no hay servicio, toma nota, más bien ve y cumple con tu labor, ¿no? De elegir a conciencia, cada quien, eso lo dejamos, pero como decía Santos hoy, nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor. Vamos a orar para despedirnos. Gracias a cada uno de ustedes. Padre, te doy gracias, Señor, esta noche, por cómo es que tú, Señor, has ministrado con tu palabra, Señor, a la iglesia. Gracias por la familia de mi hermano Santos, Gaby. Bendice a sus pequeños, Señor. Guárdalos, cuídalos, provéelos, Señor. Seas tú, Señor, dándole salud, dándole economía y sobre todo, Señor, esa unión familiar, mi Dios. Gracias te doy, Señor, porque es un gozo, Señor, verlo cómo nuevamente te está sirviendo, Señor, cómo es que nuevamente está cumpliendo ese ministerio al cual tú lo has llamado, Señor. Bendice su vida, Señor, bendice su ministerio, bendice su familia, Señor. Y también oro, Señor, por cada pareja, por cada persona, Señor, que el día de hoy ha estado presente, y a la familia que ellos representan, Señor, que por alguno u otro motivo no han podido ingresar, Señor, a veces temas de responsabilidades laborales, salud o familia, Señor. Pero oramos, Señor, para que cada uno de ellos también puedan ser ministrados en nuestras siguientes reuniones, Señor. Y bendice, Señor, tu iglesia. Gracias te damos por darnos este privilegio, Señor, de poder estar a través de este medio, Señor, a perseverar en el congregarnos, Señor, a perseverar en tu palabra, a perseverar en la oración, a perseverar en la comunión unos con otros y a perseverar en ti, Señor, recordando tu sacrificio, Señor, recordando que tú eres, Señor, el fundamento de nuestra iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, la gloria, la honra sea para ti. Amén.